Bienvenidos a Tiempo para Aprender del curso Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria, que llega a tus pantallas gracias a USNP TV. Aprende con todo. El día de hoy me encuentro en la calle Tarata, en el distrito de Miraflores, porque desde aquí vamos a hablar de las distintas guerrillas ocurridas en Latinoamérica. ¿Recuerdas qué es una guerrilla? Bueno, no te preocupes que ahora te lo voy a contar. Además vamos a recordar de un lamentable episodio ocurrido en nuestro país llamado Sendero Luminoso. Atento a la información, que aquí empieza la violencia política en Latinoamérica. A partir de la década de 1960, en varios países de Latinoamérica surgieron conflictos internos, de los cuales muchos de ellos continúan hasta hoy. Pero, ¿a qué clase de conflictos internos nos referimos? No me refiero a las broncas entre tú y tu hermana. Como sabes, desde los inicios de la humanidad, digamos, desde la aparición del Homo erectus, han habido conflictos por muchos motivos. Por animales, tierras, metales preciosos y hasta religiosos. Pero los conflictos que ahora estudiaremos lo protagonizaron grupos subversivos de un país contra los militares de ese mismo país. Pero antes, ¿sabes qué es un grupo subversivo? Viene de la palabra subversión, que quiere decir invertir, desestabilizar o destruir lo establecido. Entonces, un grupo subversivo pueden ser aquellas personas que están en contra de los valores, principios o funcionamiento de un sistema político, ideológico, moral o social. Sin embargo, el término subversivo suele utilizarse para llamar a cualquier grupo organizado que realice algún tipo de acción contra el Estado. Estos son llamados grupos subversivos. En nuestro país, a inicios de 1980, surgió un grupo llamado Sendero Luminoso, encabezado por este señor con pinta de Papá Noel, llamado Abimael Guzmán, que trabajaba como profe de filosofía en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho. Así como Alonso Quijano leía muchos libros de caballería, al punto de creerse un caballero y convertirse en Don Quijote de la Mancha para salir en busca de aventuras, a Abimael Guzmán también le ocurrió algo así. Solo que a diferencia de leer libros sobre caballeros y princesas encerradas en castillos, leía mucho, pero mucho sobre política y socialismo. Sus autores favoritos, por ejemplo, eran Karl Marx, Vladimir Lenin y Mao Zedong, los grandes del comunismo. Y al igual que Don Quijote de la Mancha, Abimael Guzmán se obsesionó con las ideologías y doctrinas del comunismo. Por eso fundó el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, con el objetivo de llegar al poder y una vez allí instaurar el sistema comunista en todo el Perú. La ideología del comunismo iba en contra de las empresas privadas, el comercio a gran escala y contra la desigualdad social. En otras palabras, se oponía fuertemente al sistema capitalista. Por eso, debido a la corrupción y el aparente abandono del Estado, surgieron pequeños grupos políticos en las universidades de algunas provincias del Perú. Y posteriormente, algunos de ellos se convirtieron en grupos subversivos. Abimael Guzmán, o también conocido como Camarada Gonzalo, era el que daba órdenes a sus secuaces para empezar el conflicto interno. Primero, el adoctrinamiento. Varios universitarios y profesores de las universidades públicas en Ayacucho fueron influenciados en las largas charlas de Abimael Guzmán. ¡Abajo al Estado! ¡El pueblo debe tomar el poder! ¡Viva el comunismo! Y así se la pasaba Abimael, en su casa y en las aulas, siempre con un libro en las manos, dando clases sobre comunismo y cómo podrían bajarse al Estado. Segundo, acción. Los senderistas iniciaron la subversión contra el Estado desde Ayacucho, robando a los hacendados, secuestrando alcaldes, repartiendo el dinero robado entre los campesinos pobres. Estas acciones hicieron que muchos pobladores humildes los vean como un grupo justiciero. Tercero, entrar en guerra con el Estado. El gobierno empezó a mandar soldados a la zona de emergencia.
Pero cuando estos llegaron, no sabían dónde estaban los senderistas. Solo veían símbolos comunistas de la hoz y un martillo pintados en las paredes. Los senderistas no usaban ropas de guerra ni polos con el símbolo comunista, sino vestían como cualquier poblador. Por eso los militares no sabían a quién debían atrapar. Por eso muchos de los militares de esa época fueron acusados de encarcelar, torturar y desaparecer a personas inocentes, creyendo que pertenecían a Sendero Luminoso. Los senderistas se camuflaban entre la gente, usaban ropa de civil y hacían una vida aparentemente normal. A esto se le llamó guerrilla, un tipo de guerra donde un grupo pequeño armado entra en conflicto con las fuerzas militares. El gobierno de aquel entonces la tuvo muy difícil. ¿Cómo enfrentarse a un enemigo que no viste uniforme y que solamente ataca a escondidas? Esa fue la situación que tuvieron que enfrentarse los militares en el Perú. Pero las guerrillas no es un problema que solamente haya ocurrido en nuestro país. Ahora vamos a aprender sobre otros países donde también sucedieron conflictos internos entre civiles y las fuerzas del orden. Debido al desequilibrio en la economía, corrupción en la política, desigualdad en la sociedad y las dictaduras militares, surgieron grupos subversivos con el afán de cambiar la situación. En Argentina, durante el gobierno del presidente Juan Carlos Onganía, surgieron varios grupos subversivos, y uno de los más importantes fueron los montoneros, llenos de pensamientos marxistas. Otro grupo subversivo fueron las Fuerzas Armadas Peronistas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ejército Revolucionario del Pueblo. El objetivo de estos movimientos guerrilleros era el mismo: tumbarse a los dictadores militares que gobernaban Argentina. En Uruguay, la guerrilla fue bien brava entre los años 1969 y 1972. La principal organización armada fue el Movimiento de Liberación Nacional, o Tupamaros. Los Tupamaros robaban armas, explosivos y alimentos, y los distribuían entre los más pobres. Pero le llegó el fin a este movimiento en 1972 por medio de una ofensiva militar al mando del presidente Bordaberry. Y te cuento un dato: el expresidente uruguayo José Mujica fue un guerrillero tupamaro. En el año 1966 se fundó las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o las FARC, al mando de Manuel Marulanda, convirtiéndose en la década de los 80 en la guerrilla más poderosa del continente latinoamericano. Pero además de las FARC, en Colombia surgieron otros grupos guerrilleros como el Movimiento 19 de Abril, que entre los años 1980 a 1990 cometieron atentados, secuestros y asesinatos a inocentes. Por eso, estos son considerados grupos terroristas. Volviendo al tema de Sendero Luminoso, este grupo subversivo empezó como un grupo comunista sin armas, pero con los años fueron cometiendo asesinatos, colocando coches bombas, colgando perros en los postes de luz, derrumbando torres eléctricas y dejando mensajes comunistas pintados en los muros. Las acciones terroristas de Sendero Luminoso se expandieron por varias provincias del Perú, llegando también a la capital. Durante 10 años cometieron varios atentados, dejaron miles de víctimas mortales, al cual se le conoce como el capítulo del terrorismo en el Perú. Alguien tenía que detener a Abimael Guzmán, el máximo jefe de Sendero Luminoso. Por eso se creó el Grupo Especial de Inteligencia, o más conocido por sus siglas como el GEIN. No lo olvides, puede venirte en un examen. Este grupo que ves aquí, disfrazados de panadero, jardinero, vendedores e incluso basureros, no están así para Halloween, sino son policías disfrazados para no generar sospechas. Estos policías siguieron el rastro a una ex bailarina clásica llamada Maritza Garrido Leca, quien vivía en una casa común y corriente en el distrito de Surquillo. La policía notó que esta ex bailarina compraba mucho pan, prendas de tamaño grande, pero no solo eso, los policías rebuscaron en la basura. Sí, se tomaron la molestia de rebuscar día a día la basura y encontraron, adivina qué,
cigarrillos de la marca favorita de Abimael Guzmán y blisters de las pastillas que tomaba, entre otros desperdicios que aumentaban la sospecha. Entonces, si esa bailarina vivía solamente con su novio en esa casa, ¿cómo era posible que compraran tantas cosas? Muy sospechoso, ¿no? Por eso, teniendo estas pistas, el GEIN ingresó a la vivienda el 12 de septiembre de 1992, día en que cambió la historia del Perú, con la captura del siglo, la caída de Abimael Guzmán. En esta casa fueron capturados Abimael Guzmán, su pareja Elena Iparraguirre, la ex bailarina Maritza Garrido Leca, Carlos Inchaustegui, Laura Zambrano Padilla, entre otros miembros del grupo terrorista. Luego de su captura, Abimael Guzmán fue condenado a cadena perpetua en la prisión de la base naval del Callao. Fueron un poco más de 10 años de inestabilidad social, económica y de terror que atravesó nuestro país. Pero gracias a buenos militares y a un exhaustivo trabajo de inteligencia del GEIN, el terrorismo llegó a su fin. Ahora es tu turno. ¿Qué es una guerrilla? Tipo de guerra irregular en la que un pequeño grupo armado desafía al gobierno. Grupo militar especializado en enfrentar guerras internas. Un conflicto entre civiles, sin víctimas mortales. Correcto. Una guerrilla es la manera en que un grupo subversivo y bajo el mando de una persona no militar se enfrenta a un enemigo, que generalmente es el propio ejército de un país. Abimael Guzmán era un militar en retiro, profesor de filosofía, alcalde de Ayacucho. Así es, el líder de Sendero Luminoso era profesor de filosofía de la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho. Se obsesionó con las doctrinas comunistas, llegando a dar largas exposiciones a sus colegas y alumnos en varias universidades. En nuestro país se han realizado varias películas sobre el terrorismo. Por ejemplo, Paloma de Papel, La Boca del Lobo o también el documental de Lucanamarca. Pues como sabes, una cosa es aprender la historia por medio de libros, pero otra cosa muy diferente es verla y así imaginarnos cómo lo habrán pasado la gente por aquel entonces.